Saludos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la persistencia de los datos. La persistencia de los datos no es nada más que nuestros datos puedan persistir a través del tiempo, es decir, existan siempre a través del tiempo. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los archivos de texto y luego vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son el acceso a base de datos. Como ustedes saben, un computador puede almacenar gran cantidad de información. Esta información se puede acceder a ella de una manera mucho más rápida que convencionalmente lo podría hacer una persona que maneja un archivo normal. Normalmente, hasta este punto, nosotros hemos estado trabajando con programas que se ejecutan, realizan las tareas que tienen que hacer y cuando el programa finaliza, estos datos dejan de existir. La computadora tiene tanto una memoria que nosotros le denominamos RAM y la cual es volátil, que es con la que nosotros hemos estado trabajando, y también existe una memoria secundaria o memoria persistente. Normalmente la conocemos como el disco duro. Cuando nosotros tenemos un modelo de persistencia, es decir, un programa que permite almacenar información, nosotros tenemos una memoria secundaria. Normalmente hemos dicho que es un disco duro. Puede ser una memoria USB de la misma manera, o un CD, o un DVD, etc. Esta memoria secundaria o persistente se comunica a través de la memoria principal o volátil de la computadora a través de un medio, como ustedes lo pueden ver, este tubo que aparece ahí, para que este a su vez se comunique con el CPU, que es quien va a realizar cada una de las tareas que le ha sido encomendada para procesar ese archivo. Las diferencias que ustedes van a encontrar entre lo que son la memoria RAM y los dispositivos de almacenamiento secundario o discos duros son, en primer lugar, pues sabemos que la memoria RAM es volátil. Es una memoria que es súper rápida para acceder a datos. Transmite cantidades de datos y de información a más de 1 gigabyte por segundo. Aunque las velocidades actuales de los discos duros también pueden alcanzar velocidades de transferencia de esa magnitud. Los discos duros hacen persistente la data o la información que nosotros tenemos. En cambio, la memoria RAM no. Luego de ejecutado el programa y este alcanza su final, esa data se elimina de la memoria. En cambio, cuando ustedes tienen un disco duro, pues sabemos que ahí podemos almacenar información para luego poder consultarla a través de ya sea el mismo programa u otro programa que necesite acceder a ellas. La memoria secundaria me permite almacenar cantidades enormes de información, del orden de los gigabytes y de los terabytes. Luego, esta información también es almacenada en archivos. También nosotros en nuestros discos duros tenemos el concepto de carpeta o directorio, la cual nos sirve como una forma de ir ordenando cada uno de nuestros diferentes tipos de archivos. Es decir, nosotros podemos tener archivos de texto, archivos de video, etc. Y cada uno de ellos pues los colocamos en una carpeta o directorio particular. Normalmente los archivos tienen ciertas características. Tienen un nombre y una extensión. Normalmente la extensión se considera parte del nombre del archivo en su conjunto. Hay otros atributos como su tamaño, la fecha en la cual se ha creado, la última fecha en la cual fue modificada, etc. Todos esos datos pertenecen a lo que le denominamos metadata, es decir, los datos de los datos. Cuando nosotros tenemos un archivo, hay diversas operaciones que pueden realizarse con ellos. Necesariamente hay que abrir ese archivo para poder trabajar con él. Siempre un archivo deberá de cerrarse al final de obtener la información que necesitamos de él y si esa información ha sido actualizada,
luego de actualizarla, ese archivo deberá ser cerrado. Por lo tanto, es otra de las operaciones que se deben realizar cuando nosotros vamos a trabajar con los archivos. De la misma manera, pues, se pueden leer, se pueden escribir, se pueden mover elementos de una posición hacia otra posición dentro del mismo archivo. Esto es cierto solamente, tal como lo dice ahí, para archivos que son de acceso aleatorio. Luego veremos esa clasificación de los archivos. Cuando nosotros necesitamos recuperar información o enviar información a este archivo, normalmente lo vamos a utilizar un concepto que se llama flujo. Esto no es nada más que, como lo dice acá, un concepto en el cual de un lado se envía una información hacia otro lado, simulando una manguera, tal y como lo podemos ver en este diagrama. Nosotros tenemos en esta parte un archivo en el cual tenemos la palabra hola y ese archivo se comunica con la computadora o con el programa que le envía a través de una manguera o a través del flujo esa información. Lo mismo es como en el otro caso que ustedes tienen, que el archivo envía esa información al programa que lo va a necesitar. Ese es el concepto de flujo dentro de nuestro diseño de archivos para trabajo en la programación. Siempre cuando vamos a utilizar un archivo es necesario especificar para qué vamos a utilizar este archivo. Es decir, si lo vamos a abrir solamente para leerlo, es decir, no vamos a escribir nada sobre él. Si es necesario hacer una escritura sobre él, pues se le denomina W. Y si vamos a abrir ese archivo para leer y luego escribir en él, es decir, hacer una actualización del archivo, entonces se le denomina que el archivo va a ser abierto en el modo de lectura y escritura. Normalmente, para trabajar con un archivo, al igual que se hace con las variables, pues hay un descriptor o un nombre de una variable que identifica a ese archivo con el cual nosotros vamos a estar trabajando. ¿Para qué se utilizan estos archivos? Pues, como ya lo hemos mencionado, hasta el momento nosotros hemos trabajado solamente con la memoria RAM. Y todas esas variables que son creadas en la memoria, al terminar la ejecución de este programa, esas variables desaparecen. Por lo tanto, si nosotros necesitamos, por ejemplo, tener la lista de las personas y de los números de teléfono y de las direcciones de nuestros amigos, entonces necesitamos forzosamente tener un archivo que me permita acceder a ellos cuando yo lo necesite, aunque mi aplicación en ciertos momentos esté apagada. Normalmente la comunicación se hace de esta manera. Recordémonos que los archivos no procesan información, lo va a procesar la ALU, la unidad de control, junto con la memoria RAM. Esta es la que nos va a permitir tratar cada una de las variables o cada uno de los datos, o sea, que son recobrados desde el archivo o la base de datos, y luego, pues, posteriormente tienen que regresar hacia la base de datos actualizados. Un archivo básicamente se va a componer el nivel más bajo que nosotros tenemos son los bits. Recordémonos que un bit es una representación binaria, valga la redundancia, un 0 o un 1, que es lo que la computadora entiende. Después de un bit, nosotros creamos el concepto de byte. El concepto de byte va a depender de los registros de la computadora, es decir, si es de 32, 64, 128 bits. Entonces, a partir de ahí, él va a constituir su byte. Quiere decir que un byte es un conjunto de bits que nosotros tenemos almacenados. Recordémonos siempre que la computadora solo entiende ceros y unos. Luego, el concepto de campo. Campo es, imaginémonos, una columna, es decir, los nombres de una persona, los apellidos de las personas, la fecha de nacimiento de las personas. Cada una de ellas es un campo. Luego, el conjunto de campos
que se refieren a una sola entidad, por ejemplo, la persona que se llama José de apellido Martínez, que vive en Mexicanos con el número de teléfono tal, eso se le denomina registro. Es decir, al conjunto de campos que están interrelacionados entre sí, nosotros lo vamos a conocer como un registro. Normalmente es una línea dentro de lo que es el archivo que nosotros estamos procesando. Luego tenemos el concepto de archivos, en donde pues ese conjunto de registros se le da un nombre y a eso se le denomina el archivo. Es decir, a todo el conjunto de registros que yo pueda tener, a eso se lo vamos a denominar archivo. Y por encima del archivo están las bases de datos o los dispositivos de almacenamiento. Es decir, nosotros podemos tener un archivo de estudiantes, donde tenemos los nombres de todos los estudiantes, un archivo de materias, un archivo de los profesores, en el caso de que estemos desarrollando una aplicación que va a manejar el registro académico de una institución educativa, por ejemplo. También estos tipos de archivos suelen clasificarse en diferentes modalidades. Los que nosotros vamos a trabajar en esta materia son los archivos de texto y los archivos binarios. Esta clasificación se da de acuerdo al contenido que está dentro de lo que es el archivo. Por ejemplo, pues un archivo .exe es un archivo binario, un archivo .bat es un archivo de texto y así. Los archivos HTML son archivos de texto. Los archivos MP3 son archivos binarios. Los archivos con extensión .txt, que son los que vamos a trabajar, pues son también archivos de texto sin formato, es decir, texto puro. Ahí nosotros no tenemos negritas, no tenemos cursivas, no tenemos nada más que el texto. Los archivos como Word y Excel, pues esos son archivos del tipo binarios. Los archivos que manejan imágenes son binarios. Es decir, un archivo binario ustedes lo pueden abrir, pero difícilmente sin una aplicación adecuada podemos ver lo que se aparece ahí. En cambio, un archivo de texto, ustedes lo pueden abrir con cualquier procesador de texto y podemos ver fácilmente lo que contiene este archivo. También un archivo puede clasificarse de acuerdo a la forma en cómo podemos acceder a él. Hay archivos que son secuenciales, como en este caso, donde yo tengo que leer el primer registro, luego tengo que leer el segundo, el tercero y el cuarto y así sucesivamente hasta llegar al fin de archivo. Se leen en secuencia y hay archivos que son de esa manera, no se permite hacer el acceso de otra manera. Por el otro lado están los archivos de acceso directo. Un archivo de acceso directo es aquel en el cual yo puedo tomar el registro número 2, leerlo, puedo tomar el registro número 4, leerlo, poder actualizarlos, es decir, no hay una secuencia en la cual yo necesite leer los registros para poder procesarlos. Normalmente cuando nosotros trabajamos con archivos de texto, tenemos por un lado la aplicación que define la forma en cómo voy a trabajar con el archivo, es decir, si lo voy a leer y lo voy a escribir o cualquiera de las dos operaciones. Se comunica con el sistema operativo, es decir, le dice, ok, yo necesito abrir este archivo con estas peculiaridades. Entonces el sistema operativo se encarga de gestionar ese archivo, abre el flujo o la manguera que hemos dicho para que se realicen las operaciones que sean necesarias trabajar con ese archivo. En el modelo que gestiona una base de datos, o sea, tenemos el concepto de motor de base de datos. El motor de la base de datos es el símil a lo que el sistema operativo hace para los archivos de texto. Es decir, es quien gestiona la información que viene y va desde la base de datos físicas, normalmente conectada con un formulario, probablemente Windows, una página web o un formulario en un dispositivo móvil. Por la forma en cómo se administran los archivos dentro de lo que es la base de datos,
Entonces es que entra ese concepto de motor de base de datos, que es la que establece la seguridad, los permisos de lectura, escritura, etcétera, para trabajar con nuestra base de datos. Ese modelo, ADO.NET, normalmente denominado ActiveX Data Object, es el que me permite utilizar ciertas clases, ciertas interfaces, estructuras, etcétera, que van a gestionar los archivos dentro de lo que es la base de datos. Es quien me va a permitir, como lo dice aquí, acceder a los datos dentro de la base de datos desde un programa en específico. ADO.NET, como lo dice acá, puede ser utilizado por cualquier lenguaje .NET. Es decir, con nuestro lenguaje C# podemos acceder a él. ADO.NET presenta una serie de espacios de nombres que me van a permitir trabajar con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, el system.data que me da clases para trabajar de forma general con algunos bases de datos. El OLDB es el que me va a permitir a mí trabajar con datos del tipo Excel, por ejemplo, o acceder a bases de datos del tipo Access. Tecnología que solamente es propietaria Microsoft. Para trabajar con la base de datos SQL, que es también propia de Microsoft, vamos a utilizar una librería o un espacio de nombres que se le denomina system.data.sql client. Esto es el que me permite a mí acceder a los diferentes tipos de base de datos con las cuales yo tengo que trabajar. Dentro de lo que es la arquitectura .NET, ustedes pueden observar que pues, tenemos una serie de lenguajes de programación, incluidos C#, con el cual trabajamos, ¿verdad? Y por acá nosotros tenemos ese soporte de esas librerías que me van a permitir a mí trabajar. Observen que el sistema operativo se encuentra en la última escala. Por lo tanto, se coloca esta que me va a permitir a mí diseñar la seguridad para acceder a esos datos. Seguridad que no tiene nada que ver con los archivos .txt o texto que nosotros estamos manejando con nuestras aplicaciones. Siempre que nosotros vayamos a utilizar un tipo de datos específico, por ejemplo, OLDB, hemos dicho que OLDB es un controlador o una librería que me va a permitir utilizar datos que provienen de Excel, por ejemplo, datos que provienen de una base de datos que se denomina Access. Entonces yo voy a utilizar el proveedor OLDB.NET. Si yo voy a utilizar una base de datos que no está muy especificada, entonces yo puedo utilizar un conector ODBC, que significa Open Data Database Connection. Este me permite conectarme a cualquier base de datos. El inconveniente que tiene ODBC es que es lento a la hora de acceder al archivo o a procesar la información dentro de lo que es la base de datos. Si vamos a utilizar un SQL propio de Microsoft, entonces utilizamos SQL.NET Data Provider. Si es Oracle, pues utilizamos Oracle. Si vamos a utilizar otro, como lo puede ser MySQL, como lo puede ser Postgres, DB2 o cualquier otra base de datos que ustedes hayan escuchado, lo que nosotros normalmente tenemos que hacer es ir a la página web de este proveedor de base de datos y descargar el controlador que me va a permitir utilizar C#, ese controlador y la base de datos que yo quiero utilizar, que puede ser cualquiera de esas que aparecen ahí listadas. Con esto damos por finalizado el tema de la introducción al manejo de archivos y cómo vamos a trabajar con ciertas bases de datos, tema que será cubierto en la próxima materia. Gracias por la atención prestada al video.